8 en punto de la noche. Una de las eternas peleas del Estado es la de buscar cómo le quita a la mafia los bienes producto de sus delitos. Esta lucha ha dejado muertos y una estela de corrupción. El gobierno emprendió hace unos meses una cruzada para que el botín de narcos, paras, guerrilleros y corruptos pase a manos de la nación. Lo que hasta ahora han encontrado es insólito e indignante. Informe especial. Esta es la represa de Guatapé, en el oriente antioqueño. Está aproximadamente a hora y media en carro desde Medellín. Sin duda, es uno de los lugares más bellos de Antioquia y del país. Es un referente turístico por excelencia. En este exuberante lugar hay casas de recreo, hoteles y sitios muy visitados por miles de personas cada año. En la mitad de semejante paraíso y a la vista de todo el mundo está esta casa, o bueno, lo que queda de ella. Está ubicada prácticamente en la mitad de la represa y carga con un pesado lastre, ese que tienen muchos bienes en Colombia. Estamos en el predio denominado La Manuela, que era una de las fincas de recreo de Pablo Escobar, aquí en Guatapé, en una de las zonas más estratégicas e importantes de Guatapé, con una vista privilegiada. Estaba viendo eso, este es el lago. Esto era lo que denominaban una de las fincas favoritas y con el nombre de la hija de él, ¿no? Así es, más de 7 hectáreas, con una ubicación estratégica, con una vista hermosa y con la posibilidad de generar un desarrollo turístico muy importante para la región. 30 años después, porque esto lleva 30 años, mire, lo abandonado, ¿qué funcionaba acá? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que esto existía? Le cuento que en la Sociedad de Activos Especiales se dieron a la tarea de hacer una validación del inventario durante 4 años para identificar qué era lo que se estaba recibiendo de extinción de dominio. Dentro de eso se encontró que en este predio tan estratégico durante más de 30 años un mayordomo explotó el mismo, sin generarle ni un solo recurso al Estado. ¿Y cómo lo explotaba? Simplemente tenía un tema de turismo asociado al narcotráfico, en donde él traía gente, visitaban el predio, contaban la historia de Pablo Escobar, pero esto no le generaba ni un solo peso al Estado. Una cosa, ustedes llegan y ¿qué hacen? Entonces, en una de las operaciones de desalojo más importantes que ha tenido la Sociedad de Activos Especiales se recuperó este activo. Pero venga, ¿desalojaron a cuántas personas? Una diligencia para desalojar a un mayordomo y su familia. No le puedo creer. Pero con todas las amenazas del mundo, porque hubo toda serie de asedio criminal e intimidaciones hacia la gerencia regional de Antioquia para que no se recuperara este activo. Son activos muy importantes ubicados en las zonas más estratégicas del país, en donde se puede contar parte de lo que esta gente hizo y cómo abusó de su poder y de los recursos que tenían a su alcance. Esta era la casa principal, ¿no? De Pablo Escobar en La Manuela. Esta era la casa principal, en efecto. Tenía una vista privilegiada del lago, de la zona, y estaba en todo el centro. Es increíble cómo podían estar acá sin ser vistos por las autoridades de la época. Bueno, eran vistos, pero nadie les decía nada. Exactamente, o sea, era ese poder de ser transparentes en medio de la opulencia. Quien cuenta la historia de La Manuela, la casa de Pablo Escobar, es este abogado de Codazzi Cesar, de 36 años, y quien hoy por hoy es el responsable del holding empresarial más grande del país. De los 28.000 inmuebles que nosotros administramos, estamos haciendo operaciones con más de 3.000 activos que queremos arrendar. Tiene a su cargo más de 1.900 sociedades, un portafolio que va desde hoteles hasta fincas, desde droguerías hasta frigoríficos y agroindustrias, desde empresas de construcción hasta empresas de servicios públicos, desde empresas de transporte aéreo hasta edificios, desde caballos de paso fino hasta cerdos. Tiene a su cargo también empresas de comercialización de oro, mucho oro. En total, maneja un portafolio cuyo patrimonio supera los 15 billones de pesos, mucho más que miles de empresas en Colombia. Andrés Ávila es el director de la Sociedad de Activos Especiales, un nombre que no dice mucho para la mayoría de los colombianos, pero que cumple una misión muy compleja. La SAE es el organismo que desde hace 5 años reemplazó a la tristemente célebre Dirección Nacional de Estupefacientes, encargada de administrar y luego vender los bienes que la justicia les quita a narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y corruptos. Somos la inmobiliaria más grande del país y del mundo en administración de bienes de origen ilícito, 28.000 inmuebles en toda Colombia. También somos el holding de industria, uno de los holdings de industria más representativos que tiene Colombia, con 2.000 empresas en 17 sectores de la economía. Y también hemos llegado a ser uno de los hatos ganaderos más importantes del país, con diligencias
empresas que nos han entregado más de 15.000 semovientes en un año. Llegó hace unos meses al cargo y desde entonces casi no ha parado en su oficina en Bogotá. Le ha tocado moverse por todo el país viendo lo que le toca administrar. Y precisamente en ese recorrido se ha encontrado con monumentos a la desidia del Estado, a la lentitud de la justicia y a la habilidad de abogados expertos en camuflar bienes mal habidos, como este, la Manuela. Este caso bien podría ser la radiografía de lo que maneja todos los días la SAE. Miles de casas, fincas, lotes, oficinas, comercios y todo tipo de bienes que están en todo el país, abandonados y metidos en marañas judiciales por parte de sus antiguos dueños y de sus muy hábiles abogados. Parte del problema en Colombia es que los procesos de extinción de dominio se demoran mucho tiempo. Hemos venido diciendo que se demoran hasta 30 años en algunos casos. Hay bienes de reconocidos narcotraficantes que hoy no están extintos. Así como le ha tocado a Ávila y a su equipo llegar a quitar la maleza de bienes abandonados e improductivos, también le ha tocado llegar a depurar su manejo, muchas veces tan oscuro como su origen. Así como encuentran esto en ruinas como esta casa que era de Pablo Escobar, ¿cuál ha sido el acto más entre aberrante y sorprendente de corrupción que encontraron ustedes en la antigua DNE y ahora convertida en SAE? No solamente borraban los activos del inventario, lo que hace que en muchos casos nosotros permanentemente estemos encontrando hallazgos de bienes que no sabíamos que tenían medidas cautelares, sino que también arrendaban los activos por valores inferiores a los de mercado o los arrendaban y los recursos no llegaban a las arcas del Estado. Los depositarios se apropiaban de estos recursos. Y es que esa olla podrida de la antigua DNE, de la que habla Ávila, tiene protagonistas muy conocidos, tiene rostros, como el de Carlos Albornoz, quien fuera su director y quien recientemente fue condenado por escandalosos hallazgos de corrupción en el manejo de los bienes de origen ilícito. ¿Cómo hace para que no se metan los políticos en el manejo de esos bienes? Entonces, esto es importante porque aquí parte del mensaje es que los políticos tienen que entender que no se puede repetir la historia de la DNE, que aquí tenemos que generar productividad porque es que la plata que nosotros producimos tiene una destinación importante, la lucha contra las drogas y la lucha contra el crimen organizado. Pero adicionalmente nosotros generamos recursos para las víctimas, nosotros generamos recursos para la Agencia Nacional de Tierras, nosotros generamos recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nosotros también generamos recursos para el archipiélago de San Andrés, ¿sí? Entonces somos transversales y nosotros tenemos que administrar esta entidad con mucha responsabilidad. Pero para obtener esos recursos, la SAE, con el apoyo incluso de agencias internacionales, libra una batalla feroz contra un ejército de abogados que usa todas las herramientas de nuestra justicia para frenar esa extinción de dominio. Nosotros tenemos procesos judiciales que superan los 2 billones de pesos. Durante los últimos 2 años se han generado devoluciones importantes y parte del problema es que no se generaron procesos de productividad. Esa maraña de obstáculos legales a los que se refiere el director de la SAE se puede resumir así. Un proceso para quitarle un bien a un delincuente arranca con la incautación. De inmediato se lo entregan a la SAE, que lo pone a manos de un administrador, asumiendo los costos que eso implica. Luego viene un paso que puede durar meses, el arriendo o la que llaman venta temprana, es decir, que se vende así no se haya extinguido su dominio. Para llegar a ese punto final, la extinción de dominio de un bien, que es quitárselo definitivamente por orden judicial a quien lo adquirió con plata mal habida, puede demorar, en el mejor de los casos, 7 años. Y en muchos otros hasta 30. Todo un viacrucis legal. Uno de esos monumentos al leguleyismo de abogados, jueces, fiscales y otros actores de los procesos judiciales es esta construcción. Estamos en Envigado, en la vereda del Perico, en uno de los proyectos inmobiliarios que se había planteado como el más importante que iba a tener la zona, Meritage. Sí. Este es un predio de 8 hectáreas que solo el predio costó 60.000 millones de pesos y se estaban construyendo casas o apartamentos de lujo, apartamentos de estilo campestre con una reserva natural. Entonces, embargan, declaran las medidas cautelares. ¿Qué pasa con este conjunto que era de vivienda de lujo? Entonces, declaran las medidas cautelares sobre el terreno, más no sobre el negocio fiduciario de gestión inmobiliaria que se estaba generando acá. Solo sobre el lote. Solo sobre el lote, y eso evitó que se pudiese continuar con el proyecto de gestión inmobiliaria. Esto genera que la sociedad de activos especiales, simplemente al ser propietario del terreno, no tenga opción distinta que valorar el terreno, venderlo, ¿sí? Y que se tenga que demoler absolutamente todas estas edificaciones para construir un proyecto desde cero. ¿Y por qué la justicia toma una decisión así como tan rara y tan incoherente y tan poco útil
para volver esto un negocio para que le genere plata al Estado. Fueron parte de las discusiones, o son parte de las discusiones que se tienen actualmente dentro del proceso de extinción de dominio y que los afectados también han puesto de presente incluso ante instancias internacionales. Maniobras similares a la que estamos viendo se encuentran en todo el país. Por ejemplo, estos son los bienes de Enilce López, conocida como La Gata, la tristemente célebre empresaria del chance. También hay bienes de los investigados y condenados por el escándalo del cartel de la toga, de exgobernadores condenados por corrupción, de congresistas sentenciados por malversar fondos en sus regiones, de paramilitares dueños de extensas tierras y otras propiedades, de guerrilleros hoy en la vida civil o que han huido. Una batalla que se extiende por juzgados de toda Colombia y que demora muchos años en dar frutos. Por ejemplo, de los más de 22.000 inmuebles que tiene a cargo, la SAE solo ha podido lograr la extinción de dominio de algo más de 3.200. Es decir, solo el 14% de los bienes mal habidos y en la mira de la justicia los ha podido retomar plenamente el Estado. Pero como dice el refrán popular, mal que bien, esa lucha contra las mafias y sus abogados dejan réditos. Este año le hemos transferido a la nación más de 205.000 millones y nos hemos duplicado en ventas. Durante el 2020 nosotros generamos ventas por más de 120.000 millones de pesos en inmuebles y el próximo año, en un ejercicio de venta masiva de activos, acompañados con INL de la Embajada Americana, esperamos poner a comercializar 5.000 bienes por 1.3 billones de pesos y vender las sociedades que sean objeto de comercialización también por más de 1 billón de pesos. Ahora la SAE se alista para una nueva batalla. Y lo hará con un grupo élite de investigadores que tiene en la mira por lo menos 10.000 bienes de origen oscuro que hoy están ocupados irregularmente, como este apartamento en el lujoso sector del Poblado en Medellín. Alguna vez fue del clan Ochoa y hoy pasa de mano en mano mientras el Estado paga su mantenimiento. Nadie sabe por qué ni siquiera está en un proceso de extinción. Es decir, habrá un grupo para enfrentar a una de las más sofisticadas mafias que hoy funcionan en Colombia, las que ocultan los bienes de los mafiosos para evitar que se los quite el Estado.